Preparó la cena como todos los jueves. Los mismos pasos, los mismos cubiertos, el mismo silencio. Pero esa noche, todo pesaba más. Las ollas, los platos, los recuerdos. Me detuve un segundo frente al fogón, con la cuchara en mano, y sentí que no cocinaba carne, cocinaba resignación, como si cada vuelta en la sartén fuera una forma de callarme, de aguantar un día más. Él hablaba del futuro, del viaje que quería hacer, de lo que íbamos a arreglar en la casa. Usaba ese nosotros con la naturalidad de quien no sabe, o finge no saber, que ese nosotros se había muerto hacía años. Mi hijo al otro lado de la mesa no levantaba la vista del celular. Contestaba con monosílabos. Ni siquiera notaba si la comida estaba salada. Para él, yo era parte del decorado, como las cortinas, como la silla vieja, como la mujer que no necesita ni ser nombrada. Y ella sonreía. Mi nuera tenía esa sonrisa nueva, esa sonrisa que no tiene palabras, pero tiene intenciones, esa sonrisa que se clava en la piel como una duda. Y yo la vi sonreírle a él mientras yo servía el arroz. La vi cruzar las piernas, tocarse el cabello, inclinar la cabeza. Lo vi a él responder con una mirada que antes era mía. Me quedé de pie, con la olla en la mano, fingiendo que nada dolía. Dormíamos espalda con espalda. Desde hacía tanto que ya ni recordaba cuándo fue la última vez que me abrazó sin pedirlo. Pero ese domingo, algo cambió. Me pidió que lavara su camisa favorita. La olí antes de echarla al balde. Y ahí estaba, ese perfume. No era mío, no era jabón, era ella. No era la primera vez que lo sospechaba. Pero esa noche tuvo rostro. No pregunté, no hice escándalo. Guardé el silencio como quien guarda una carta que no va a enviar. Porque, ¿de qué servía hablar si nadie escuchaba? ¿De qué servía llorar si ya no importaba? Me convertí en un mueble más, una pieza útil, silenciosa, siempre en su sitio. Y ese jueves, mientras lavaba los platos después de la cena, algo dentro de mí se rompió sin hacer ruido. Vi mi reflejo en la cuchara mojada. Vi mis manos hinchadas, mi cara sin maquillaje, mis ojos apagados. Y me pregunté, ¿quién soy en esta casa? Porque alguna vez fui el centro, fui el nido, la voz, el abrazo. Fui la que cocinaba con amor, la que escuchaba, la que sostenía. Pero ahora era una extraña, una sombra que nadie ve, un hábito, un gracias que nunca llega. Esa noche comprendí algo brutal. Me había vuelto una invitada en mi propia vida. Y lo más triste es que nadie se dio cuenta. Él la llamó por su nombre, con esa ternura que hace años no usaba conmigo, con esa suavidad que ya no recordaba en su voz. Fue un susurro, casi imperceptible, mientras ella pasaba por detrás suyo con un vaso en la mano. «Gracias, Clara», dijo, y ese «Clara» me perforó el pecho. No fue solo la palabra, fue el tono, fue el gesto, fue la forma en que sus ojos la siguieron, como si su presencia lo iluminara, como si ella fuera novedad, frescura, vida, y yo apenas era el aire. Estábamos todos en la mesa. Yo había servido el almuerzo, como cada domingo, el mantel planchado, las servilletas dobladas, el jugo recién exprimido. Pero ese momento, ese instante preciso, fue como ver el espejo de mi matrimonio romperse sin ruido. Porque no era solo desamor, era reemplazo. Lo miré, esperando que se diera cuenta, que notara que me dolía, que corrigiera su gesto, su voz, su mirada. Pero nada, ni un titubeo, ni una disculpa. Solo siguió comiendo como si yo no existiera, como si mi dolor no tuviera nombre. Clara rió por algo que dijo mi hijo, y su risa llenó la habitación. Y ahí entendí que yo ya no era la mujer que hacía reír, ni la que recibía esas miradas, ni la que provocaba ternura. Yo era la que pasaba el pan, la que lavaba los platos, la que nadie nombraba. Recordé tantas veces en las que lo escuché pronunciar mi nombre, en cartas, en abrazos, en discusiones incluso. Pero con el tiempo, dejó de decirlo, dejó de llamarme. Y ahora lo decía de nuevo. Solo que no era a mí, fue un gesto mínimo, una frase casual.
Pero en el fondo, fue como si me firmaran la sentencia de olvido, como si me dijeran sin palabras, ya no sos parte de esto. Me tragué las lágrimas, seguí cortando la carne, serví más arroz, me aseguré de que todos tuvieran lo suyo, todos, menos yo, porque ya no me alimentaba la comida, me alimentaba la costumbre, esa rutina que me sostenía como una cuerda floja, y ese gesto, ese simple Clara, dicho con dulzura, abrió la grieta que venía acumulándose desde hacía años, porque a veces lo que más duele no es el grito, es la palabra suave que no es para vos, es la ternura que ya no te pertenece, es la certeza silenciosa de que alguien más ocupa el lugar que antes era tuyo. Y lo peor es que nadie lo ve, nadie lo dice, nadie lo detiene. Solo vos, con la cuchara en la mano, revolviendo una olla vacía, mientras por dentro todo se derrumba. Desde que empecé a cocinar sin preguntar si alguien tenía hambre, supe que ya no cocinaba por amor, cocinaba por costumbre, por inercia, porque era lo que se esperaba de mí, como si mi vida se hubiera vuelto un guión repetido, donde yo solo tenía que aparecer y decir mis líneas sin emoción. Y eso hice, día tras día. Preparé el desayuno antes de que saliera el sol, lavé la ropa sin que nadie lo notara, repuse el papel higiénico, doblé las mantas, puse la mesa, quité la mesa, y en ningún momento alguien preguntó si yo estaba cansada, si quería ayuda, si necesitaba un abrazo. En esa casa, todos tenían nombre, opinión, derecho. Menos yo. Yo era función, servicio. Era la que recordaba los cumpleaños, la que buscaba los remedios, la que sabía dónde estaba cada cosa que ellos perdían. Pero nadie sabía dónde estaba yo. Yo, la mujer detrás del delantal. La que ya no se miraba al espejo porque no se reconocía. La que dejó de pintarse los labios porque nadie más le decía que se veía linda. La rutina me atrapó como una telaraña, invisible, pegajosa, irrompible. Y me acostumbré. Me acostumbré a no hablar, porque nadie escuchaba. A no reclamar, porque siempre había una excusa. Me volví experta en fingir. Fingía que no dolía, que no me importaba, que no notaba las ausencias, las miradas, los silencios. Pero sí los notaba. Cada vez que me sentaba sola con mi taza de café frío, cada vez que me quedaba mirando la tele sin entender lo que pasaba, cada vez que me encontraba llorando sin saber por qué. Había días en los que deseaba que alguien, cualquiera, me preguntara si estaba bien. Solo eso, un gesto mínimo, una pausa, un ¿y tú? Pero nadie lo hacía, porque fingir que todo está bien era más cómodo para todos. Porque mi tristeza era incómoda, porque yo me volví parte del mobiliario, siempre ahí, siempre disponible, siempre con una sonrisa ensayada y un plato caliente. Recuerdo una tarde mientras planchaba la ropa, que pensé, ¿cuándo fue la última vez que me reí de verdad? No lo supe, porque hasta la risa la había olvidado. Solo recordaba el ruido de la lavadora, el pitido del microondas, el goteo de la canilla que nadie arreglaba. Esa era mi banda sonora. No había música, no había palabras dulces, solo ese murmullo constante de obligaciones. Y lo peor de todo es que seguía actuando como si todo estuviera bien, porque dejar de hacerlo era enfrentar el vacío, y el vacío me daba más miedo que la rutina. Así que seguí, día tras día, preparando el almuerzo aunque nadie lo agradeciera, poniendo la mesa aunque nadie me mirara, fingiendo que seguíamos siendo una familia, cuando ya éramos solo personas que compartían techo, pero no alma. La costumbre fue mi prisión más silenciosa, esa que no tiene barrotes, pero no te deja respirar, porque cuando una mujer deja de ser vista como persona, se convierte en un fantasma que sirve el café y recoge las migas, y ese fantasma era yo. No te separes ahora, va a complicar todo con el bebé. Eso dijo mi hijo, mi propio hijo, ese al que llevé en mi vientre durante 9 meses, ese al que cuidé con desvelo, al que abrigaba en las madrugadas cuando tenía fiebre, al que defendí incluso de su padre cuando era necesario. Ese mismo hijo me pidió que soportara una traición para no incomodar la llegada de su hijo,
como si mi dolor pudiera postergarse, como si mi dignidad fuera negociable. Fue después de una discusión corta, seca, sin gritos. Solo le había dicho que no aguantaba más, que después del divorcio, cuando se firmara por fin, yo me iría, que ya había hecho mi parte, que no quería seguir fingiendo. Y él me miró con esa cara de hijo que cree saberlo todo, y me soltó esa frase como quien tira un cuchillo envuelto en flores. No ahora, mamá. Va a complicar todo con el bebé. Y ese todo no me incluía. Sentí que me tragaba un océano, porque no solo era el abandono de mi marido, no solo era la presencia invasiva de una nuera que se movía en mi casa como si ya me hubiera reemplazado. Era también el desprecio disfrazado de lógica que venía de mi hijo. Esa forma tan sutil, pero tan hiriente, de decirme que yo debía aguantar, que mis lágrimas eran un precio razonable para mantener la armonía familiar. Ese día no lloré delante de él, solo asentí con la cabeza, pero por dentro algo se quebró de forma definitiva. Porque cuando el hijo que criaste con amor te pide que te calles por conveniencia, no es solo decepción lo que se siente, es desamparo, es abandono, es la confirmación brutal de que incluso el amor de madre, cuando se da sin medida, termina siendo invisible. Me senté en el borde de la cama, ya sola, y repetí su frase en mi mente. Va a complicar todo con el bebé, como si mi existencia fuera una carga, como si mi dignidad pudiera aplazarse, como si mis años de entrega, de sacrificio, de silencios tragados, no valieran tanto como un calendario de partos y visitas. Y ahí lo entendí. La maternidad, para muchas de nosotras, se vuelve una deuda eterna. Damos, damos, damos. Y un día descubrimos que nadie va a devolvernos nada, que incluso lo que más duele puede ser minimizado por los mismos que más amamos. No era la infidelidad lo que más me hería. Era eso, esa frase, ese pedido, esa forma de ser empujada hacia un rincón emocional donde mi sufrimiento tenía que esperar turno, como si fuera menos urgente, como si fuera menor. Y lo más triste es que no supe qué decirle, porque una parte de mí todavía quería protegerlo, todavía quería ser la madre buena, la que no estorba, la que entiende. Pero esa parte se estaba muriendo en silencio, y yo con ella. Era solo flan, un postre simple, uno de esos que aprendí a hacer de memoria porque a todos les gustaba. Lo preparé como siempre, con cuidado, con amor, con ese cariño silencioso que aún me quedaba, aunque ya nadie lo pidiera. Y mientras servía las porciones, algo en mí se desbordó. No fue un grito, no fue una queja, fue un temblor en las manos, un nudo en la garganta, unos lentes empañados por algo más que el vapor. Me paré frente al fregadero, con el cuchillo en una mano y el paño en la otra, fingiendo que lo que me nublaba la vista era el calor del horno. Nadie preguntó, nadie se detuvo, nadie dijo, ¿estás bien, mamá? Solo se escuchó el ruido de los cubiertos, una risa suelta y el murmullo de conversaciones ajenas. Mi llanto era incómodo, mi tristeza era un estorbo, así que la escondí. Como había escondido tantas otras cosas, recuerdo haber mirado el reloj de la cocina, como si contar los minutos pudiera darme algo de control. Pero el tiempo no cura cuando nadie te ve. Y en esa cocina, donde alguna vez canté canciones mientras cocinaba, ahora solo había silencio. Y mi dolor, ese que se me escurría por los ojos sin hacer escándalo. Quise sentarme un momento, solo respirar, solo descansar del peso que me caía encima como una manta húmeda. Pero alguien me llamó desde la mesa. ¿Hay más flan? Y ahí supe que lo que yo sentía no importaba, que podía estar rota, y aún así, la prioridad era el postre. Las lágrimas siguieron cayendo, lentas, tercas, pero mi voz no salió. Me convertí en una experta en tragar palabras, en sonreír con los ojos rojos, en fingir que el vapor lo empañaba todo, porque era más fácil así, para ellos, para todos, incluso para mí, que ya no sabía cómo pedir ayuda sin sentirme culpable. En esa cocina, ese día, entendí que mi tristeza no tenía espacio, que era mejor barrerla junto con las migas
esconderla detrás del delantal, lavarla con los platos. Y lo hice, una vez más, como tantas otras, porque si nadie lo nota parece que no duele. Pero duele, duele en lo más hondo, duele en el silencio, duele en cada vez que nadie pregunta y en cada vez que vos decís que está todo bien, cuando todo dentro tuyo está a punto de romperse. Fue apenas un gesto, un roce leve, disfrazado de cariño. Su mano tocó mi hombro mientras pasaba por detrás mío con una fuente de ensalada. «Permiso, suegra», dijo con esa voz dulce que nunca me convenció del todo. Y esa caricia, esa palma tibia sobre mi cuerpo cansado, me provocó un escalofrío seco, profundo, imposible de disimular. No por la cercanía, sino por lo que esa mano traía escondido. Porque yo ya lo sabía. No tenía pruebas, no había confesiones, ni gritos, ni lágrimas que lo revelaran. Pero el cuerpo a veces entiende antes que la mente. Y el mío reaccionó como si hubiera tocado fuego. Sentí un asco sordo, un rechazo visceral. No hacia ella quizás, sino hacia todo lo que esa caricia contenía. Secretos, engaño, la certeza de una intimidad que jamás debió cruzarse. La miré de reojo. Su sonrisa era la misma, cálida, casi ingenua. Pero detrás de esa sonrisa vivía algo más, algo que ni ella ni él se atrevieron a decirme, pero que estaba ahí, en la forma en que se hablaban cuando pensaban que yo no escuchaba, en las miradas fugaces, en las risas compartidas por cosas que ya no me incluían. Yo, la mujer que sostuvo esa casa durante décadas, había sido desplazada por una que apenas acababa de llegar. Y lo más cruel era esa pretensión de normalidad, ese teatro donde todos fingían que nada pasaba, donde yo debía sentarme a la misma mesa, servir la misma comida, escuchar los mismos chistes, mientras por dentro me desangraba, porque no había nombre para lo que estaba ocurriendo. Era una traición sin palabras, sin gritos, una traición muda. Pero cada silencio gritaba. Nunca imaginé que llegaría a detestar el contacto humano, que un simple toque en el hombro pudiera doler más que una bofetada. Pero dolía, porque ese gesto que antes significaba cercanía, ahora era una daga disfrazada de ternura. Y yo tenía que sonreír, tenía que fingir que no sentía nada, que no sabía nada, que no pasaba nada. Guardé ese momento como se guardan las heridas que no sangran por fuera. Lo escondí, lo tragué, lo convertí en otro nudo más en mi garganta, porque sabía que si hablaba, me iban a llamar exagerada, dramática, celosa, vieja. Así que me callé y seguí sosteniendo el plato, sosteniendo la escena, sosteniéndome a mí misma, como si nada, como siempre. Pero por dentro se me estaba cayendo el mundo y nadie lo notaba. O peor, todos lo sabían, pero preferían no mirarlo, porque era más fácil dejarme en silencio que enfrentar la verdad que les incomodaba. Porque una mujer como yo, cuando duele, molesta, y nadie quiere ver de frente a la mujer que estorba con su sola tristeza. Hubo un día, hace muchos años, en que discutimos fuerte. No recuerdo bien por qué, tal vez por algo doméstico, una de esas cosas que parecen pequeñas pero que arrastran un fondo de cansancio y desilusión. Después de horas sin hablarnos, él vino a mí con la voz baja, la mirada cansada y me dijo: «Aunque un día esto se termine, siempre te voy a respetar». Yo me aferré a esa frase como quien se agarra a una baranda en medio del naufragio. Pensé que el respeto era el mínimo irrenunciable, que incluso si el amor se apagaba, si la rutina nos ganaba, si la vida nos cambiaba, al menos eso quedaría. Pasaron los años, vinieron los nietos, las enfermedades, las decisiones difíciles, los silencios. Nos fuimos apagando sin darnos cuenta, como una lámpara que parpadea antes de morir. Pero yo seguía creyendo en aquella promesa. La cuidaba como se cuida una planta seca, con la esperanza de que algún día florezca otra vez, hasta que vi cómo la miraba a ella, hasta que sentí su perfume en su ropa, hasta que lo escuché reír con esa risa que hacía años no me regalaba, y entendí que el respeto también se rompe, no siempre con palabras, a veces con un cuerpo ajeno,
Él no necesitó confesarme nada. No hizo falta. Lo supe por sus ausencias, por sus retornos sin explicación, por su manera de esquivar mis ojos, por cómo se arreglaba más los domingos, por cómo disimulaba el olor a shampoo diferente en su pelo. Lo supe porque la costumbre de quien convive te vuelve experta en leer gestos mínimos. Lo supe porque dejé de sentirme mujer y empecé a sentirme un estorbo, una sombra, una obligación legal. Y ahí dolió. Dolió de una forma distinta. No como las discusiones pasadas. No como los gritos que alguna vez nos cruzamos. Dolió con un frío que se instala y no se va. Dolió con esa claridad que duele más que la duda. Porque cuando te traicionan, todavía podés defenderte. Pero cuando te faltan el respeto en silencio, te quedas sola incluso con la verdad. Me pregunté qué había hecho mal. ¿En qué momento dejé de ser suficiente? ¿Cuándo fue que se rompió la promesa? Pero no encontré respuestas. Solo un eco dentro mío que repetía: siempre te voy a respetar. Y ese siempre me pesaba como una mentira mal digerida. Desde entonces, cada vez que él me hablaba con cortesía, cada vez que me preguntaba si necesitaba algo, sentía ese respeto hueco, esa amabilidad que ya no era amor, ni cuidado, ni lealtad. Era protocolo, era culpa mal disimulada, era un intento fallido de mantener una fachada. Y yo seguía ahí, sentada frente a él, tomando el café de cada mañana con las manos frías y la dignidad agrietada, fingiendo que aún creía en las promesas, pero sabiendo en el fondo que cuando alguien cruza ciertos límites, lo que se rompe no se recompone, porque hay traiciones que no hacen ruido, pero te dejan sorda, y hay promesas que, al romperse, hacen más daño que cualquier grito, porque vienen de quien más creías, de quien más esperabas, de quien alguna vez te juró no lastimarte, y lo hizo, igual, sin mirar atrás. Mi cumpleaños ese año cayó un jueves. Nadie lo mencionó en el desayuno. Nadie me abrazó al levantarme. Preparé el café, puse las tazas sobre la mesa, serví las tostadas como siempre, esperando un gesto, uno solo. Pero no llegó. No hubo siquiera una mirada distinta, como si ese día fuera uno más, como si yo no hubiera nacido, como si mi presencia fuera un hecho accidental que ya no merecía ser celebrado. Pasé la mañana en silencio, barrí la casa, cambié las sábanas, regué las plantas. Me repetía a mí misma que no me importaba, que ya no era una niña, que a esta edad los cumpleaños no son importantes. Pero era mentira. Me dolía no ser recordada. Me dolía que nadie hiciera una pausa para decirme «Gracias por todo lo que haces». O simplemente «Feliz cumpleaños, mamá». A la tarde él llegó con una bolsa arrugada. «Lo vi de pasada, estaba en oferta», dijo mientras me la dejaba sobre la mesa, sin besarme, sin mirarme siquiera. Fue todo. Ninguna palabra más, ni siquiera una tarjeta, ni una sonrisa. Apenas esa bolsa, como si hubiera cumplido con una obligación, como si ese gesto bastara para cubrir años de ausencia emocional. La abrí después, cuando estaba sola. Era una bufanda, color vino, suave, elegante. Por un momento quise pensar que la había elegido para mí, que algo de ternura quedaba en él, que aún recordaba mis gustos. Pero al tirar la bolsa al cesto, lo vi. El nombre, un papel pequeño, pegado con cinta, con una letra que no era la suya. Decía, para Clara. Me quedé quieta. El corazón me latía fuerte, pero no por sorpresa. No era sorpresa, era confirmación. La bufanda no era para mí, nunca lo fue. Era para ella, para su nuera, para la mujer que entró en mi vida con una sonrisa y se llevó lo poco que quedaba de mí. Él solo se había equivocado de bolsa. O quizá no. Quizá ya no le importaba disimular. Lo que sentí no fue celos. Fue humillación. Fue darme cuenta de que ni siquiera el desprecio venía con cuidado. De que yo ya no era alguien a quien se le ocultaban las cosas. Porque no hacía falta. Porque ya no dolía. Porque ya no contaba. Me senté a la mesa con la bufanda en las manos. La toqué. Era hermosa. Exactamente el tipo de prenda que yo solía regalar con cariño. Y ahí supe que no era olvido. Era reemplazo.
que ese regalo no era por mí ni para mí. Era una burla envuelta en papel barato, una forma cruel de recordarme que ya no era la elegida. Y en ese instante me sentí vieja, no por los años, sino por el lugar que me habían dejado, porque en esa casa que yo ayudé a construir, ahora solo recibía lo que sobraba, lo que se confundía, lo que nadie quería. Doblé la bufanda con cuidado. No la rompí, no la tiré. La guardé en el fondo de un cajón, junto con otras cosas que ya no me pertenecían. No porque me faltara coraje para enfrentar lo que pasaba, sino porque entendí que a veces el mayor acto de dignidad es callar. No por cobardía, sino por cansancio. Porque llega un momento en el que ni siquiera vale la pena discutir por un regalo que nunca fue tuyo. Porque el verdadero regalo sería que alguien, al menos por un segundo, te volviera a mirar como si todavía importaras. Lo miré a los ojos, no con reproche, no con rabia, con esa mirada que solo una madre puede sostener cuando ya lo ha dado todo, incluso el derecho a ser vista. Fue una tarde cualquiera, una de esas en las que la casa parecía flotar en una calma artificial, donde todos sabían lo que pasaba, pero nadie decía nada. Yo estaba sirviendo el té. Él estaba sentado, revisando el celular. Le hablé con la voz baja, casi temblando, como quien no quiere acusar, solo quiere saber. «¿Vos sabés lo que pasa entre ellos, no?», pregunté. No gritaba, no lloraba, solo necesitaba una palabra, una mínima señal de que todavía quedaba algo de justicia entre nosotros. Mi hijo me miró, apenas unos segundos. Me sostuvo la mirada, y en esos segundos lo vi todo. La duda, la vergüenza, la incomodidad, la certeza. Él sabía. No del todo quizás, pero lo intuía, lo presentía, lo había notado. Pero eligió el silencio. Bajó los ojos. Se levantó con cualquier excusa y no dijo nada. Ese gesto, bajar la mirada, fue más devastador que cualquier traición. Porque no vino de un extraño. Vino de mi hijo. De ese niño al que le curé las rodillas raspadas, al que le cantaba para dormir, al que defendí incluso de los gritos de su padre. Ese mismo que ahora no podía mirarme a la cara. No porque no me creyera, sino porque no quería cargar con la verdad. Sentí que me borraban, que me barrían hacia un rincón invisible donde mi dolor era un estorbo, donde la paz de su casa valía más que la dignidad de su madre. Porque enfrentarme, darme la razón, significaba aceptar que algo estaba podrido, y era más fácil perderme a mí que enfrentar la incomodidad de lo que yo representaba. Esa tarde no discutimos, no hubo pelea, solo un vacío, un hueco enorme entre los dos, como si de repente nos separaran años de distancia, y sin embargo, estábamos a solo unos pasos. Pero yo ya no era su refugio, no era su guía, no era su voz. Era la mujer que incomoda, que señala lo que nadie quiere ver, que pone en palabras la traición que todos prefieren callar. Me encerré en el baño, cerré la puerta con llave. Me miré al espejo y me pregunté cómo era posible que todo lo que construí, todo lo que di, terminara así, con mi hijo eligiendo no verme. No porque no me amara, sino porque su comodidad pesaba más que mi herida. Y en ese reflejo vi a una mujer que ya no lloraba por lo que perdió, sino por lo que nunca se le permitió reclamar. No se trataba solo de infidelidad, se trataba de que mi voz, mi verdad, mi dolor, no eran bienvenidos. Y ahí lo entendí. Hay silencios que matan más que cualquier palabra. Y cuando el silencio viene de un hijo, duele con un filo que no se cura jamás, porque es el silencio de quien debería protegerte, y elige no hacerlo. Por miedo, por conveniencia, por cobardía o simplemente porque aprender a no mirar es más fácil que mirar y tener que actuar. Era mi cumpleaños, un día que para otros podía ser solo una fecha más, pero para mí era un intento desesperado de recordarme que aún estaba viva. Me levanté más temprano que de costumbre, como si en esa anticipación pudiera inventarme una ilusión. Abrí el armario y elegí ese vestido rojo que tenía guardado desde hacía años. No lo usaba porque me parecía demasiado para mi edad, para mi lugar en esa casa, para lo que se esperaba de mí. Pero ese día
Ese día necesitaba sentirme mujer. No madre, no suegra, no ama de casa. Mujer. Me arreglé el cabello con cuidado. Me pinté los labios. Me puse un poco de perfume. No porque esperara halagos, sino porque quería verme distinta a los ojos del espejo. Aunque fuera por un rato. Quería recordarme que existía algo más allá del servicio, del silencio, del sacrificio constante. Me senté en la mesa con el corazón latiendo raro, como quien espera algo que sabe que no vendrá. Entraron uno a uno. Él, mi hijo, ella. Hablaron del clima, del mercado, del bebé. Se sirvieron la comida. Masticaban, reían, preguntaban si había más arroz. Y yo estaba ahí, de rojo, con el alma colgando de un hilo. Y nadie lo vio. Ni una palabra, ni un feliz cumpleaños, ni un «qué linda te ves», ni siquiera un «¿te pasa algo?». Nada. Era como si mi esfuerzo por salir del gris hubiera sido invisible. Como si el rojo que llevaba puesto no fuera un grito, sino una sombra más. Me quedé ahí, sonriendo con los labios pintados, mientras por dentro me apagaba. Cada cucharada de arroz era un recordatorio de que mi presencia no importaba, no dolía, no brillaba, no se notaba. Me convertí en una silla más, en un plato más sobre la mesa, en una fecha sin nombre en el calendario familiar. Y no fue el olvido lo que más me dolió. Fue la indiferencia, esa forma de estar rodeada de gente y aún así sentirse sola, de gritar sin hacer ruido, de vestirse para una fiesta que nunca empezó. Y entonces entendí que, para ellos, yo ya no era alguien que cumplía años. Era alguien que servía la comida mientras otros vivían. Guardé el vestido esa misma noche. No porque me arrepintiera de usarlo, sino porque me dolió haberlo usado para nadie. Y me prometí que sería la última vez que esperaría algo de esa mesa. Porque si un cumpleaños no basta para que te miren, nada lo hará. Ese día no lloré. Solo me quedé sentada un rato más después de que todos se fueron, con la copa de vino vacía en la mano y el corazón lleno de silencio, porque hay días que no se olvidan. Y ese, el día que me vestí de rojo para ser vista, fue el día en que confirmé que ya no era parte de la historia. Apenas era el telón de fondo, un paisaje que no se nombra, un cuerpo que no se celebra, un cumpleaños que no se festeja. Ese día no hubo peleas, no hubo gritos, no hubo lágrimas, solo hubo orden, un orden extraño, meticuloso, casi ceremonial. Me levanté temprano y empecé a cocinar como siempre, pero algo en mí sabía que no era como siempre. Preparé mi mejor plato, ese que todos elogiaban, aunque ya hacía años que nadie lo comentaba. Corté cada verdura con precisión, cociné con lentitud, no por cansancio, sino porque estaba despidiéndome de cada gesto, de cada olor, de cada sonido. Puse la mesa con esmero, el mantel limpio, las servilletas dobladas, los vasos brillantes. Me tomé el tiempo de alinear los cubiertos, de encender una vela pequeña en el centro, como si fuera una cena especial, porque lo era, solo que nadie más lo sabía. Esa sería mi última cena en esa casa, la última vez que me pondría el delantal, la última vez que llenaría platos que nunca recibían agradecimiento. No puse mi plato, no me senté. Cuando todo estuvo listo, me paré un momento en la puerta del comedor. Miré esa mesa como se mira una tumba, con respeto, con pena, con resignación. Ahí había dejado mi vida, mi energía, mi cuerpo, mi voz, todo. Y ya no quedaba nada mío. Salí antes de que llegaran. No dejé cartas, ni reclamos, ni insultos. Solo una nota breve sobre la bandeja. Gracias por todo. No me busquen. Dejé mi anillo en la taza de café. Esa taza que siempre lavaba yo, porque nadie más lo hacía. No me llevé fotos. No me llevé regalos. No empacaba nostalgia. Solo me llevé lo puesto. Y algo más valioso. Mi voz. Caminé sin apuro, sin mirar atrás. Nadie me vio salir. Nadie se despidió. Nadie notó mi ausencia en ese momento. Pero cuando entraron y vieron la mesa servida, los platos listos y el silencio, supieron que algo había cambiado, que el centro de esa casa ya no estaba, que la mujer invisible había dejado de fingir.
Y en ese vacío, por fin, hicieron ruido. Porque a veces, la única forma de ser escuchada es no estar. Porque hay presencias que no se valoran hasta que se pierden. Porque a veces, lo más fuerte que una mujer puede hacer es irse sin decir adiós. Esa fue mi despedida. Sin gritos, sin escenas, sin portazos. Solo una mesa servida y mi lugar vacío. Solo una nota, un anillo y un silencio que gritaba más fuerte que todos los años en los que nadie me escuchó. Me fui. No por odio, no por revancha. Me fui porque quedarme era traicionarme a mí misma. Porque fingir, después de tanto, ya no era una opción. Porque había llegado el momento de volver a mí, aunque nadie entendiera, aunque nadie aplaudiera, aunque nadie llorara mi partida. Me fui porque, por primera vez en mucho tiempo, supe que merecía otra vida. Y no iba a esperarla más. No grité, no pedí explicaciones, no exigí respuestas. Solo dejé una nota breve, escrita con una calma que me sorprendió incluso a mí. Ya no me busquen, no estoy perdida. Solo volví a mí. Y en esa frase cabía todo. Todos los años de silencio. Todas las veces que me callé por amor. Todas las noches en las que lloré en la cocina con los lentes empañados y la voz atrapada en la garganta. Dejé mi anillo dentro de la taza de café. Esa taza que nadie lavaba nunca, excepto yo. Una de esas pequeñas rutinas que me sostenían como si fueran parte de mi piel. Porque así es como se va apagando una mujer. Entre cucharas, toallas, listas de mercado. En cada cosa que hace sin ser notada. En cada gesto que da sin recibir nada. En cada vez que se pone en último lugar creyendo que así es como se ama. No empacaba casi nada. Salí con lo puesto. Un bolso chico, unas fotos dobladas, una manta que yo misma tejí cuando era joven. Y aún creía que el amor bastaba. No dejé rencor. Lo dejé todo ordenado. Como si la despedida fuera parte de una última tarea doméstica. Pero esa vez no me dejé a mí misma para después. Caminé despacio, no porque tuviera miedo, sino porque cada paso era una confirmación, un reconocimiento, una forma de volver a ser. Y con cada cuadra, con cada calle que dejaba atrás, sentía que me iba deshaciendo del peso de los años en los que fingí ser fuerte cuando en realidad solo estaba sobreviviendo. Por primera vez, no me despedí. No sentí la necesidad de justificar mi salida, porque ese silencio fue mi grito más fuerte, el único que nadie pudo ignorar. Porque en ese vacío que dejé, en ese plato que no se sirvió, en esa silla que quedó vacía, finalmente se escuchó lo que tanto tiempo nadie quiso oír. Que existo, que dolía, que estuve, que me fui. Hoy vivo en un lugar pequeño, sencillo, donde cada objeto me pertenece, donde nadie me llama solo cuando necesita algo, donde el café se enfría si no lo tomo, pero no hay platos sucios que no sean míos, donde el silencio no asfixia, sino que abraza, donde cada mañana me pregunto qué quiero hacer y no qué necesitan los demás. Y aunque a veces me visiten los recuerdos, aunque aún me duela la forma en que me olvidaron estando presente, ya no me pesa. Porque entendí que fingir fue la manera que encontré de aguantar, pero que dejar de fingir fue la única forma de volver a vivir. Fingí, hasta que dejar de fingir fue la única forma de seguir viva.